Bueno, en esta clase vamos a ver varios temas que tienen que ver con lo que es el ADN, ¿sí? El ADN en cuanto a la replicación, la posibilidad de transmitir ADN a las nuevas células, ¿sí? La semana pasada, en la clase anterior, fuimos viendo cómo el ADN brindaba su información al ARN para generar estructuras que sirven a la célula. Ahora el ADN va a dejar de dar información para en sí mismo duplicarse y llevar toda su información íntegra hacia las nuevas células que se van a formar, ¿sí? Entonces le puse así como chiste gracioso, como una promo 1×2, porque de una molécula de ADN se van a obtener dos, mediante un proceso que está bien resumido en esta imagen que está acá, que incluye, bueno, que cada molécula de ADN se abre y aparecen varias enzimas, varias estructuras que van a generar una copia, ¿sí?, de cada una de estas dos hebras. Estas enzimas las vamos a ir viendo con detalle, viendo su función. Es como si fuese distribuir los papeles de una obra de teatro y ver cómo, bueno, van actuando para generar estas dos moléculas, ¿sí? Recordemos cosas muy básicas, ¿no? Que cuando hablemos de ADN vamos a estar hablando de una molécula que está formada por nucleótidos, ¿sí? Que los nucleótidos que representan esta molécula son de timina, citosina, guanina y adenina, son sus bases nitrogenadas adentro de una estructura mayor que son nucleótidos. Y las cadenas de ADN tienen una doble, o sea, cada molécula de ADN tiene una doble cadena, por eso se dice que es bicatenaria. Tanto en eucariotas como en procariotas, estas características están. Las diferencias básicas es que el ADN en eucariotas, ¿sí?, en células vegetales, animales, son varias moléculas lineales. En procariotas, por ejemplo las bacterias, la molécula es única y es circular, ¿sí? Esa diferencia de que no tiene lugar de inicio, sino que es circular, en cambio una línea sí tiene un punto de inicio y un punto final, le va a generar algunas diferencias en la replicación mínimas, pero que las vamos a ir considerando también en la medida que vayamos explicando, ¿sí? Bueno, muy bien. En esta clase, aparte de la replicación del ADN, vamos a profundizar en la acción de la telomerasa, luego explicar la mitosis, que es un proceso más bien de duplicación de la división celular, meiosis también, y en todo esto vamos a ir en ejercicios de parciales. Bueno, para estudiar este tema, los tips que nos pueden ayudar son tener elementos, ¿sí?, para representar. Por ejemplo, hoy yo traje algunos broches, ¿sí? Y en este caso elegí que el broche verde se combine con un broche amarillo porque van a representar en su momento las bases nitrogenadas, y el rosa con el azul, ¿sí? También se pueden usar, bueno, como otros elementos que nos ayuden a, cuando lo vemos, los tenemos ahí a mano, no sé, una tijera, a poder decir, ah, esto hace esto, lo otro, ¿sí? Y repasar ácidos nucleicos, que básicamente lo acabo de comentar, las estructuras básicas que sí o sí tenés que saber. Bueno, nos metemos en lo que es la duplicación del ADN o la síntesis de ADN, ¿sí? A mí me gusta más bien decirle la duplicación, porque de una copia se obtienen dos por cada ciclo celular. Sintetizar ADN suena como a que generás ADN indiscriminadamente, y en realidad cada célula duplica su contenido y después se divide. Entonces queda una célula con, bueno, una de las copias que después también se va a duplicar y se va a dividir, pero dentro de cada ciclo celular ocurre solamente una vez el duplicar el ADN. Dentro de todo el ciclo celular hay un momento bien específico de la vida de la célula, que se llama periodo S, de síntesis de ADN. A eso hace referencia el nombre de esta fase, que la fuimos estudiando a lo largo del ciclo celular cuando vimos en esa clase. Está dentro de la etapa entre G1 y G2 de la interfase, y para que se sintetice ADN también se van a sintetizar las histonas, que recuerden que son estas proteínas que van a enrollar a la molécula de ADN. Entonces si tenés lo doble de ADN, necesariamente vas a necesitar lo doble de histonas, ¿sí?, las mismas estructuras para poder organizarlo y condensarlo. Bueno, en este esquema
se me ocurrió empezar mirando un video donde va explicando, donde va procesando este movimiento que es bastante dinámico y después ir profundizando en cada uno de estos, ¿sí? Así que ahí les habilito esta página. Compartir. Esperen. Tengo que volver a empezar con el compartir pantalla. Esperen. La tecnología. Ahí va. Muy bien. Ahí va. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí mismas, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos prime. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al prime y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5' 3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un prime. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3', 5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de ocasal con dirección 5', 3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que, a partir de una hebra molde, se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. Muy bien. Bueno, vamos a ir explicando este proceso con el detalle propio del CBC, ¿sí? Muy bien. Ahí vamos. Como habrán escuchado en el video de recién,
tenemos a varios personajes que van a actuar para poder generar esta duplicación, ¿sí? Son varias enzimas las que participan. Y es bien importante que recuerden el nombre y la función que hacen, ¿sí? Que en general tienen bastante lógica el nombre con su función, pero bueno, está bueno tenerlas en claro y no confundir porque se suele tomar mucho la función con el nombre, ¿sí? Entonces yo se las presento a mi estilo, ¿sí? Por un lado están las helicasas, que son unas enzimas que las podríamos representar como con una tijera, ¿sí? Y que van a romper puentes de hidrógeno. La H de la palabra helicasa nos puede recordar esa característica, hacia dónde rompen. Que si recuerdan, los puentes de hidrógeno son los que unen los nucleótidos de las dos cadenas. Entonces, si vos querés separar las cadenas, lo que tenés que hacer es romper los puentes de hidrógeno. Después hay otras que se llaman topoisomerasas, que, bueno, ahí tenemos como el topollillo, ¿no? No sé si lo ubican, con un asado, ¿no? Ahí dando vuelta el asado. Vieron que la carne se puede dar vuelta para cocinar, bueno, ahí tiene que ver con la función de la topoisomerasa, que ya las vamos a ir viendo. Las primasas, puse ahí como la imagen de un preservativo, ¿sí? Que es la marca Prime, que nos podemos relacionar con primasa, también ya les voy a ir explicando por qué. ADN polimerasas, como una forma más de pulpos, ¿sí? Las ligasas, pusimos un boligasa, ¿sí? El boligoma se convierte en boligasa. Y las proteínas SSB, que son unos ganchos, que ahí encontrar unos con forma de S, ¿sí? Medio forzado, SSB. Bueno, vamos a ir representando a cada una. Como les decía, las helicasas van a separar las dos cadenas, ¿sí? Por los puentes de hidrógeno, van a ir cortando. Y lo que van a generar es que se abran, ¿sí? Se abran las cadenas, dejando un espacio que se llama horquilla de replicación, ¿sí? La horquilla es así como una forma de ojo, digamos. ¿Qué pasa con el tema de ir cortando y abriendo, ¿no? Bueno, imagínense que tenemos en estos auriculares una doble hélice, pero la doble hélice de las moléculas de ADN está enrollada, ¿sí? Está torsionada, por decirlo de alguna forma. Entonces, si yo empiezo a abrir en un sector X, ¿no? Una horquilla de replicación, a los costados, ¿sí? Se va a generar una tensión, donde hay un cierto giro, le voy a acumular tensión, y va a llegar un momento que no se puede abrir más. Entonces, ¿qué hacen las topoisomerasas? Van haciendo pequeños cortes y giran un poquito la molécula, como que la van desenrollando de los costados, cortan y giran, cortan y giran. Entonces eso hace que se alivie la tensión de los extremos y las helicasas puedan seguir cortando, porque si no llega un momento como que físicamente tiene un tope, ¿sí? Bueno, estamos abriendo las cadenas de ADN y a la vez sabemos que por bases, por complementariedad de bases, van a tener una tendencia a volver a unirse, entonces hay que sujetarlas, ¿sí? Y ahí aparecen unas proteínas que se llaman SSB, que van a sujetar de los extremos exteriores, digamos, ¿no? A las cadenas para que no vuelvan a tender a unirse, sino que se mantengan separadas. Bueno, después aparecen las primasas, ¿sí? ¿Qué son las primasas? Son como si fuese una imagen, ¿no? Que se me hace a mí como una alfombrita que se le pone para que empiece a actuar la ADN polimerasa que en la próxima diapo va a aparecer, ¿sí? Lo particular de la ARN primasa es que es ARN, ¿sí? Por lo tanto, si pueden observar, acá aparece una base nitrogenada en otro color violeta que representa el uracilo. Y les puse un 10 ahí porque, bueno, son 10 nucleótidos, ¿sí? En el video de recién está así también, hay 10 nucleótidos, y es como una previa que se hace, es como lo primero que hay que poner para que empiece la replicación. Entonces, siempre se inicia con las primasas, que se llama también cebadores,
Vieron que cebarse, cuando estás recebado, ¿no? La frase que usamos, che, te cebaste, es como que te pasaste rosca, te entusiasmaste. Bueno, las primasas son las que generan este entusiasmo, digamos, por la duplicación del ADN. Por eso creo que puede andar bien poner una imagen de un preservativo para ejemplificar lo que hacen las primasas, ¿no? Bueno, y después de que las primasas pusieron como esta alfombrita, hicieron la previa, ahí sí la ADN polimerasa puede empezar a actuar. ¿Cómo va a actuar? Bueno, va a ir completando, ¿sí?, los nucleótidos complementarios. Entonces, siendo una lógica acá, sin nombrar adenina, timina, en este caso, por ejemplo, donde hay un rojo, acá del otro lado el complementario va a ser un verde. Donde hay un amarillo va a ir un naranja. ¿Cómo es la complementariedad? Bueno, donde hay timina se pone adenina, donde hay adenina, timina, donde hay guanina, citosina, donde hay citosina, guanina, ¿sí? Por complementariedad. Es decir, que se va leyendo qué nucleótido hay y a partir de ahí se va completando con el único nucleótido que puede complementar al que está. Si tenés timina, sí o sí vas a tener que poner adenina. Ahora puede ser que, como venimos estudiando el ARN mensajero y la síntesis de esta molécula, que nos confundamos con el uracilo, que uno diga, ¿por qué tiene que haber timina acá? Bueno, estamos hablando de generar ADN. Entonces, para que se genere ADN, las bases nitrogenadas del ADN propias incluye la timina, no hay uracilo. Acá, en esta clase, el uracilo solo va a estar en las primasas, que es un sector de ARN, ¿sí? Pero la molécula se completa con timina y bueno, las otras bases que sí comparte con el ARN. Y alguno podría decir, si piensa allá dice, bueno, pero este uracilo va a quedar ahí. No, en algún momento este uracilo se reemplaza por una molécula de timina, ¿sí? Va a generar como, bueno, ese cambio para que toda la molécula en total sea esencia ADN y no tenga nada de ARN. Bueno, como vimos la clase pasada, el ARN polimerasa, cuando lo lees así, ARN, acá es lo mismo, ADN, polimerasa. Tenés 3 sílabas y 5 sílabas. Es decir, que va a leer la cadena molde en una dirección. Esa dirección es de 3 a 5. Y como va a llenar con la cadena nueva, la cadena molde, ¿no? La va a ir llenando con los nucleótidos complementarios, así también con el número complementario. Entonces, si vos empezás de 3 a 5 leyendo, vas a ir completando como en espejo, digamos, de 5 a 3, ¿sí? Sería el orden. Por eso se dice que sintetiza en dirección de 5 a 3. Es importante no marearse con eso, acordarse bien que lee en un sentido y si lee así, complementa, sintetiza al revés, de 5 a 3. Bueno, va llenando, ¿sí? Tipo pulpo, el ADN polimerasa, agregando nucleótidos y generando una cadena nueva. Si hay algún error, por ejemplo, las mismas ADN polimerasas, que hay varias, ADN polimerasa 1, 2, 3, hay varios tipos, pero son las encargadas de reparar errores, ¿sí? Bueno, en una cadena, ahora lo vamos a ver, ¿no? Se complementan las bases nitrogenadas, los nucleótidos de forma continua, porque va en una dirección, sintetizándose de 5 a 3. Pero en la otra cadena, en la que queda como del lado de abajo, digamos, se van a ir sintetizando desde sectores, fragmentos, ¿sí? Que se llaman fragmentos de Okazaki. Y van a quedar esos fragmentos entre sí, separados por el lugar de la primasa, los cebadores, ¿sí? Entonces van a quedar como medios huequitos en el medio. Entonces hay una enzima específica que actúa entre los fragmentos de Okazaki, uniéndolos, sintetizando esta unión, catabolizando esta unión, que se llaman las ligasas, ¿sí? Son como si fuesen pegamentos.
Y es esto que les explicaba recién. Imagínense esta imagen en el tiempo, ¿sí? Desde que empezó en este punto acá, en donde está la línea de la mitad, empezó a actuar las licasas de un sector al otro, van en las dos direcciones, hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia la derecha, cuando la ADN polimerasa va sintetizando, ¿ven? Lee de 3 a 5. Entonces va sintetizando, acá la cadena se sigue abriendo, por lo tanto se sigue sintetizando. Ahora, en este caso, la cadena se empieza a abrir desde acá, ¿no? Desde el punto medio. Y va yendo para allá, se va abriendo, se va abriendo. Pero la cadena tiene que leer, o sea, la ADN polimerasa va a leer de 3 a 5. Entonces, si se va abriendo de 5 a 3, cuando se vaya abriendo, no va a poder ir formando nucleótidos a medida que se va abriendo. Va a tener que dejar que se abra un tramo, que se ponga una primasa en ese tramo y empezar para el lado de leer 3 a 5 e ir sintetizando de 5 a 3. ¿Sí? Siempre va a sintetizar para un lado. Entonces, en el tiempo, sigue pasando el tiempo, se abre un trozo más, se separa este, por ejemplo, trozo que estoy marcando con el mouse. También hay que esperar a que se arme un buen sector, se genere un cebador, y ahí, para el lado de 3 a 5, vaya sintetizando. Esto genera, este tipo de lectura en esta dirección, que se formen trocitos, como de la cadena, ¿sí? Esos trozos se llaman fragmentos de Okazaki. Y se dice que una de las hebras se sintetiza de forma continua, ¿ven? Como acá, acá, continua, y la otra en forma discontinua, o sea, de apartes, por momentos. Primero después después después, ¿sí? Así del otro lado lo mismo. Se dice discontinua o rezagada. Rezagada significa demorada en el tiempo, es decir, que tarda', poquito más, ¿sí? Y bueno, esto es una consecuencia de que la ADN polimerasa sintetiza en dirección 5 a 3'. Muy bien. ¿Cómo es esta replicación? Ya lo fuimos nombrando, escribiendo. Tenemos la cadena molde, que está de 3 a 5, entonces se va a ir generando de 5 a 3, agregando nucleótidos. ¿Ven? Van generándose, nucleótidos hasta que completa toda la cadena, ¿sí? Es bastante sencillo. La energía para unir estos nucleótidos la saca de los mismos nucleótidos que, por ejemplo, es ATP, GTP, TTP, ¿sí? CTP, ¿sí? Son nucleótidos que tienen 3 grupos de fosfatos y utilizan esa energía para generar los puentes de hidrógeno y unir este enlace entre el fósforo y la pentosa del próximo nucleótido, ¿sí? Es un proceso que necesita consumir energía. Podemos decir que la duplicación del ADN tiene varias características. Bueno, dentro de las células eucariotas ocurre dentro del núcleo celular. En el caso de las procariotas, como no tienen núcleo, ocurre en el citoplasma, y como tiene una sola molécula, la molécula va a ir desde un sector, ir haciendo estas horquillas, ¿sí? Una sola horquilla de replicación que va hacia los dos lados, generando como si fuesen dos anillos, ¿sí? De una estructura se forman como si fuesen dos anillos que se dividen. Bueno, es semiconservativa. ¿Qué significa esto? Significa que de una molécula, que en este caso está azul, se forman dos moléculas nuevas y cada una de estas moléculas conserva una parte molde y otra parte, o sea, de la hebra original, y otra parte nueva. Por eso es semiconservativa. La mitad de de toda una cadena, la mitad va a formar el molde para generar una estructura nueva con una hebra nueva. La otra mitad va a generar la nueva hebra, ¿sí? Entonces, en las dos nuevas hebras tenemos toda una parte de la hebra nueva y toda otra parte de la hebra
original. Por eso se dice que es semiconservativa. La mitad se conserva, la mitad se sintetiza. También en eucariontes, imagínense una molécula lineal, larga, que si tenés que empezar de un lugar y seguir hasta el final, demoraría mucho más. Entonces tiene varios sectores dentro de la molécula lineal que se llama orígenes de replicación, ¿sí? Pueden ver en la imagen de acá abajo que hay varios puntos, varias marcas, en donde en simultáneo empieza a abrirse diferentes horquillas de replicación, ¿sí? En eucariotas tiene en procariotas tiene un solo origen de replicación y completa todo el círculo desde ese origen. También en eucariotas y en proca es bidireccional, es decir, de la horquilla las helicasas van en dos direcciones, a un lado y al otro, y en simultáneo se van generando las cadenas nuevas, ¿sí? Va hacia los dos lados, es bidireccional. Bueno, también como veíamos recién, es discontinua. Una se forma de forma continua y la otra por fragmentos. Y como consume energía, es endergónica, necesita que haya energía para que ocurra, y es anabólica, es un proceso de generar nuevas estructuras. En este caso, moléculas nuevas de ADN, a partir de nucleótidos de timina, adenina, guanina, citosina. Y después el sentido de la síntesis, que lo vivo repitiendo, pero es como bien importante, es de 5 a 3', ¿sí? Se genera en ese sentido. Bueno, vamos a ver algo que pasa solo en las células eucariotas, ¿no? Como son cromosomas lineales, tienen extremos. Esos extremos, ese final de cada cromosoma, se llama telómero. ¿Qué son los telómeros? Bueno, se ubican físicamente, digamos, en la porción terminal de cada cromosoma, y son secuencias repetitivas de diferentes nucleótidos, ¿sí? En el caso de la molécula del ser humano, los telómeros del ADN tienen TTA-GGG, ¿sí? Y esta secuencia de 6 nucleótidos se repite a lo largo de todo el telómero por alrededor de 2500 veces, ¿sí? Es un sector bastante largo, que está concentrado como heterocromatina, no tiene información para generar ninguna molécula, ¿sí? Es simplemente la porción final. Ahora, tenemos un problema, Houston. ¿Por qué? Porque como les decía recién, al comienzo de cada replicación, para que actúe la ADN polimerasa, primero hay que poner un cebador. Y ese cebador, que es de 10 nucleótidos, ocupa un lugarcito, digamos, dentro de la molécula de ADN. Y en una de las cadenas, que es la cadena adelantada, el cebador puede como reemplazarse, pero en la cadena retrasada no, porque no hay nada del otro lado para lograr completar ese huequito, ¿sí? Entonces, cada vez que se duplica el ADN, queda en cada cromosoma un sector que no se le puede meter nucleótidos. ¿Por qué? Porque para meterse nucleótidos tiene que haber un cebador, pero el cebador está antes. Pero si ya antes no tenés molécula de ADN, ¿dónde pones el cebador? Y si no tenés el cebador, no puedes poner al ADN polimerasa. Entonces, cada vez que ocurre una duplicación de ADN, queda un sector que se va cortando, ¿sí? Entonces, para que cada vez que se duplique la célula, o sea, el ADN, y después se divida la célula, ¿no? Para que este sector no se vaya cortando y que quede cada vez más corto el cromosoma, y llega a afectar, cuando se te acaban los telómeros, llega a afectar a lugares donde sí hay información, hay como una solución, y es que hay una enzima que se llama telomerasa, que se va a encargar de agregar nucleótidos, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a agregar nucleótidos para alargar el extremo final, y así generar que no se acorte el cromosoma. Entonces, si vemos una célula, por ejemplo, germinal,
que se va dividiendo, en cada división va perdiendo un sector del telómero, hasta quedarse sin, ¿sí? En este caso, ¿no? La telomerasa lo que hace es le agrega un poquito más, ¿sí? Tiene esta capacidad de agregar un plus más para que cuando se corte lo que agregó la telomerasa. Ahora, lo peculiar de la telomerasa es que está solamente presente en células germinales, o sea, en las células que necesitan en un embrión duplicarse con mayor cantidad, y en células tumorales. Pero cuando el ser vivo, digamos el organismo humano, ya llegó a diferenciarse, la telomerasa deja de funcionar. Por lo tanto, cada vez que las células se quieren dividir, van a tener cada vez más cortito el telómero, y es lo que se llama el envejecimiento celular, ¿sí? Y podemos decir que gracias a esto no somos eternos, porque nuestras células cada vez que se dividen, generando células de la piel, renovación de las células musculares, renovación de las células sanguíneas, cada vez que se divide, los telómeros, que es donde están los extremos de la información genética, cada vez son más cortitos. Y llega un momento que están tan como ahí al límite, que la misma célula da una señal de no nos dividimos más, porque no tenemos con qué. Y es ahí donde la célula y el cuerpo humano empieza a envejecer, ¿sí? Es por esto. Porque es como que no podés seguir generando ADN para duplicar. Bueno, vamos a ir como algunos choice, ¿sí? Esto es lo más importante de duplicación celular. Con estas palabras van a ver que se puede resolver cualquiera de estos ejercicios que aparecen, ¿no? Por un lado, suele aparecer bastante este esquema, ¿sí? Y cada uno de estos dibujitos representa algo. En general, como este triangulito azul, que como ven está en la mitad, bien involucrada entre los nucleótidos, bueno, es la helicasa, la que corta los puentes de hidrógeno. Vemos que donde se está empezando a formar una cadena, hay una estructura que permite como que se forme y se sintetice la cadena. Bueno, esa es la ADN primasa, ¿sí? ARN primasa. Después en la C tenemos fragmentos de Okazaki, que son estos sectores. En el D, bueno, la ADN polimerasa que va uniendo nucleótidos. Acá tenemos otro ejemplo con todo ahí más completo. A veces también aparecen las proteínas SSB, que son estas que enganchan. Aparece acá, desenroscando la tensión, la topoisomerasa, ¿sí? Piensen en la palabra, bueno, asa, hay muchas que tienen así, la terminación asa, porque es más propio de las enzimas. Pero piensen en el topollillo dando vueltas hacia el asado, ¿sí? Que va como descomprimiendo. Los fragmentos de Okazaki, acá aparece también una estructura que está ahí en el medio, entonces deducimos que es la ADN ligasa porque está uniendo fragmentos en este sector donde hay fragmentos sí, de Okazaki. Bueno, los otros nombres ya los fuimos nombrando. Y además fíjense en que el ADN ligasa está en la cadena retrasada, no está en la cadena adelantada, porque la cadena adelantada o continua no tiene interrupciones. La cadena retrasada sí, tiene fragmentitos, por lo tanto esos fragmentos hay que ligarlos con la ADN ligasa. Bueno, durante la replicación del ADN, la función de la ARN primasa, ¿sí? Acá las respuestas están, así que no se las voy a pedir que respondan, pero sí para ir analizando. Va a generar ARN, ¿sí? Está bueno recordar que son nucleótidos de ARN, ¿sí? Que contienen un uracilo que se llama cebador. Pero a veces uno, por la lógica, dice, a ver, si estoy generando ADN, para formar ADN, no tendría que haber ARN, ¿sí? Pero en este caso, sí, la ARN primasa genera, bueno, este sector que es como la alfombrita para que la ADN polimerasa pueda, parece es media fina y necesita una previa para poder acceder a trabajar. Va a unir los fragmentos de Okazaki, esto es propio del ADN ligasa.
hacer crecer la cadena de ADN hacia el extremo 5'. Bueno, en realidad esto es la ADN, en realidad como dice acá, ¿no? La que hace crecer el ADN es la ADN polimerasa, ¿sí? Romper los puentes de hidrógeno, esto es propio de la helicasa, ¿sí? ¿Ven cómo se toman mucho las funciones? También razonar un poco de la horquilla de replicación. En este caso, la cadena atrasada, que es la rezagada, se replica de forma fragmentada, muy bien. Yo digo muy bien, bueno, pero sí, íbamos a explicar que tiene que ver con eso, con los sectores que va generando la ADN polimerasa. Y vamos a ver por qué los otros no están bien, ¿no? En la A dice, las dos hebras hijas se replican en la misma dirección. Y en realidad no, es en sentido opuesto, no es que las dos hebras van así como en simultáneo, una va por un lado, otra va para el otro, ¿sí? La cadena adelantada, es decir, la continua, se replica en dirección 3 a 5. Decir se replica, se forma, se sintetiza, es lo mismo, es decir, se está armando en esta dirección, y no, se lee en esa dirección, pero se forma de 5 a 3. Solo se replica una de las dos hebras, la codificante. Bueno, esto es más propio de la transcripción, cuando querés sacar un poco de información, la sacás de una hebra, que es la que es codificante. Pero en la duplicación del ADN se tiene que duplicar toda la molécula, entonces usás las dos hebras para formar dos moléculas nuevas, cada una con dos hebras también. Bueno, los fragmentos de Okazaki se unen por la acción de la enzima, ya fuimos nombrando la función de todas estas que aparecen acá, ADN ligasa. Y son secuencias en este relacionadas con, bueno, la replicación o duplicación o la síntesis de ADN. Es lo mismo en cuanto a conceptos, ¿sí? La traducción, esto es más propio de generar proteínas, la transcripción de generar ARN mensajero, la transcripción reversa es más propio de, por ejemplo, la ADN, la telomerasa, ¿sí? Que tiene este proceso, pero no es propio de los fragmentos de Okazaki. Bueno, la helicasa rompe los puentes de hidrógeno, no va a reparar mutaciones, esto lo va a hacer la ADN polimerasa, recuerden que es un pulpo que puede, bueno, arreglar si algo salió mal, no va a unir los fragmentos de Okazaki, eso lo hace la ligasa, no pone primers a la hebra adelantada, porque eso lo hacen los cebadores. La replicación del ADN de un cromosoma eucariótico se produce siempre unidireccionalmente, no, es en dos direcciones, tanto euca como procariontes. Es un proceso semiconservativo, bueno, sí, ya lo fuimos explicando. Tiene un único origen de replicación, no, tiene varios orígenes de replicación. Y ocurre durante la fase de la división celular. Bueno, eso puede prestar a confusión también. El ADN se duplica o se replica en la fase S, que es dentro de la interfase. La división celular es una fase posterior que es bien específica, ahora la vamos a ver, ¿sí? Entonces está bueno saber que duplicar el ADN y dividir a la célula en dos partes y mandar este ADN duplicado a esos dos sectores que son las nuevas células, bueno, son dos momentos distintos, pasan en dos momentos distintos, son dos procesos distintos, no es lo mismo. Como canta Ale Sáenz, no es lo mismo. Bueno, ¿quién genera los fragmentos de Okazaki? La ADN polimerasa, en un lugar que es la hebra discontinua. Ni la primasa, ni la ARN polimerasa, que es la que genera ARN, ni la helicasa, que es la que corta al medio los puentes de hidrógeno. En la replicación del ADN, ¿quiénes intervienen? ¿No? Bueno, nosotros no nombramos a las proteínas ORS activadoras,
¿sí? Pero si leemos las otras, podemos deducir, dice, una hebra molde de ADN. Los ribosomas tienen que ver más bien con generar proteínas, así que acá no necesitamos ribosomas, ¿sí? Y la ADN polimerasa. Los 3 tipos de ARN, bueno, lo mismo, son necesarios para generar proteínas, para traducir el ARN mensajero. Y el último dice, una hebra molde de ARN mensajero. Bueno, también estamos ahí mezclando los temas. A propósito puse este choice, ¿no? Porque a veces uno cuando va sumando, va agregando temas, puede pasar que uno se confunda, ¿no? Y una cosa es duplicar el ADN, y estamos hablando de ADN y generar una copia. Y otra cosa es, de un fragmento pequeño de ADN, que se llama gen, copiar esa información y de esa información generar una molécula, ¿sí? Entonces, es distinto. En uno actúan los ARNs ribosomal, de transferencia, mensajero. Acá no, ¿sí? Está bueno como recordar esa diferencia y tenerlas presentes. Cuando las estudiemos, no mezclar, ¿sí? Porque después en general está en el mismo parcial todo y uno se empieza a marear. Bueno, durante la replicación del ADN, la hebra continua, o también llamada adelantada, se sintetiza, se forma en sentido, acá no dice la dirección, pero sabemos que es en sentido 5, 3', ¿sí? Capaz que podemos pensar la palabra sintetiza, el sin, como de 5, qué sé yo. Sin de 5 y tetiza el T como un 3, de 5 a 3. Podemos jugar ahí, ¿no? Como la palabra de síntesis, pero lo que pasa es que la palabra sintetizar se usa para otros procesos, no es solo para generar ADN o ARN. Pero tal vez podemos jugar con eso, en este caso, ¿no? Bueno, el primero no está bien por eso. Durante la replicación se sintetiza a través de la unión de fragmentos de Okazaki. No, esto es propio de la cadena discontinua o rezagada. La acción de la ARN polimerasa, esta es la que genera ARN, polimeriza ARN, ¿sí? Y después la última dice, en la dirección que avanza la horquilla de replicación. Bueno, muy bien. La dirección que va a avanzar la horquilla de replicación va a generar que se vaya avanzando también la hebra continua, ¿sí? Muy bien. Bueno, como es un proceso que necesita energía, se va a llevar a cabo la duplicación en presencia de, y acá tenemos ATP, GTP, CTP, TTP, ¿sí? Y los sabores que son los primers. Estos nucleótidos trifosfatados son los que van a dar la energía, como les decía recién, para que se unen, ¿no? Los nucleótidos de la nueva cadena. La primera, la A, no está bien porque acá tiene UTP, y sabemos que uracilo para generar ADN, no. Solo ATP como fuente de energía. Uno dice, bueno, vengo a estudiar el ATP como fuente de energía, que sale de la glucólisis y qué sé yo, y uno asocia que solo el ATP tiene energía, pero la realidad es que estas moléculas de CTP, TTP y GTP también pueden canalizar procesos con energía, y de ellas, bueno, cuando se rompen estos enlaces genera energía. Desoxirribonucleósidos trifosfatados como sustratos y ATP. No, porque si son trifosfatados, no, bueno, ese no está bien. Bueno, el que es correcto es la B. Bueno, a veces también aparecen estos, ¿no? Que son poder rellenar, suelen ser sencillos, entretenidos, ¿no? Poder rellenar una cadena, que hay que fijarse que me esté diciendo que es una cadena de ADN y que quiero generar ADN, ¿sí? Porque también puede ser que este molde te pidan generar los aminoácidos de una proteína, ¿no? Entonces ahí tenemos que
Ten en cuenta que aparece el uracilo. Recuerden, si empieza con el extremo 5', la ADN complementario molde va a empezar con la 3', por eso la A y la C, que empiezan con 3', pueden ser las correctas. Y después hay que ir completando con los complementarios, donde hay C, tiene que haber una G, y así voy siguiendo el orden, no sé por qué este, T, C, C, G, A, T, A. Ah, bueno, acá abajo sí hay esta doble A, acá hay como un error, ¿sí? Porque acá es A, T, T, G, es la complementaria, ¿sí? Hacia el final hay una diferencia y un error en la C, por eso es la A. ¿Cuál de las siguientes características de la duplicación del ADN es exclusiva en células eucariotas? Bueno, que sea bidireccional no es exclusiva de una célula eucariota. En las procariotas pasa lo mismo. Es hacia las dos direcciones hasta que se completa el círculo. Semiconservación, discontinuidad, múltiples orígenes de replicación. Bueno, la discontinuidad pasa de la misma forma, ¿sí? Hay una cadena continua y en eucariotas y procariotas también está la hebra rezagada formando fragmentos de Okazaki. También es semiconservativa, se genera una cadena nueva que tiene una hebra original y una hebra nueva en cada caso. Y la respuesta correcta es esta, múltiples orígenes de replicación. Es exclusivo en eucariontes, ¿sí? Que es bastante lógico pensar que una cadena lineal larga necesita varios puntos para empezar estas horquillas de replicación. Bueno, muy bien, con esto lo que es duplicación del ADN. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sería el momento.